Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Creo que nosotros concurrimos a las elecciones con unas muy buenas listas competitivas que integraban personas que venían de mundos muy diferentes, de la sociedad civil, de mundos profesionales, de pertenencias políticas o de ninguna pertenencia política, y que por tanto fueron una muy buena representación tanto territorial como de la transversalidad que buscamos. Y esa fue una de las razones de que obtuviéramos buenos resultados. A mí también me parecería razonable. Y pensaban que íbamos a estar sometidos a las mismas tensiones habituales de los procesos de investidura, de que cuando llegan los últimos días, pues de repente el discurso de la pinza o alguna jugada comunicativa y mediática potente pudieran hacer que doblegaran nuestra voluntad y nuestros principios. Creo que pensaron, el Partido Socialista apostó todos los huevos a esa cesta, a la presión de la última semana de la investidura. Con esta consulta ya saben con claridad con quién se están jugando los cuartos. No creemos que tenga sentido hacer sesiones de control al Gobierno cuando además la Cámara ha aprobado por mayoría, con nuestro voto en contra, evidentemente, de plantear un conflicto que debe de resolver el Tribunal Constitucional. Pero que este Gobierno ignore a un Parlamento estando en funciones es el corolario perfecto de una legislatura caracterizada por el desprecio absoluto al parlamentarismo. Los trabajadores y los ciudadanos hacen su trabajo. Por las mañanas se levantan, van a su trabajo y por eso les pagan. Y los ministros del Gobierno de España no hacen su trabajo y, sin embargo, sí les pagan. Nosotros no solo nos habría gustado para poderle formular esas preguntas, nos hubiera gustado porque es una buena noticia que el Gobierno cumpla con sus obligaciones. En este caso el señor Aznar ha decidido, a mi juicio, de forma sensata, denunciar lo que es una filtración que yo considero que es intolerable porque todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eso se tiene que investigar. Acabo de ver que ha salido mi amigo Barderas, que ha salido por el hecho de ser mi amigo, según he visto en la nota, lo he visto un momento en la televisión, y quiero declarar que lo que es verdad de esa información, en lo que yo conozco, es que es mi amigo, y va a seguir siéndolo. Y es por eso, por lo que paga el precio, después de 30 años de vivir fuera, de abrir una información. Por tanto, hay desde cosas muy serias hasta cosas que no se sostienen. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera una mañana más en este miércoles 20 de abril del año 2016, tan lluvioso, por lo menos aquí en la zona de Madrid. No sé cómo estará por vuestras casas, pero a ver que me asome, pero está nublado, chapoteando, en fin, está el día bastante desagradable, bastante desapacible. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a quienes se incorporan a lo largo y ancho de este pequeño, gran planeta. Gente que tuvo que dejar un día su país, abandonar sus ciudades de origen, dejando atrás a su familia, a sus amigos, sus recuerdos, sus raíces, tantas cosas, y que hoy algunos en la soledad nos escuchan y dicen: me siento como con una suerte de hilo de Ariadna que me conecta con mi país. Un saludo a los emigrantes y a los expatriados. Hoy vamos a hablar un poco de vosotros, tenemos algunas cosas que comentar.
es que vamos a hablar con el responsable de Internacional de Podemos, con Pablo Bustinduy, sobre hoy en el Parlamento van a presentar una solicitud para que se abra una comisión de investigación sobre el voto rogado, el voto robado. Este mecanismo que se inventaron para preinscribir a aquellos que estabais fuera, para que tuvierais que pedir con antelación la solicitud de voto, etcétera, que lo que ha supuesto es toda una serie de impedimentos burocráticos y que ha conseguido el objetivo que muchos sospechábamos que tenía, que era secuestrar el voto de tanta y tanta gente disconforme que había tenido que salir de su país por necesidad y que no está precisamente a gusto con las políticas que se están decidiendo. Así que hablaremos con Pablo Bustinduy ahora en unos minutos. También vamos a hablar con Rubén Sánchez, alguien que lleva viviendo, soportando el acoso sistemático de Luis Pineda. Sabes que ha sido detenido hace 3 días y junto a Manos Limpias, y que tenemos un barullo montado y siguen las portadas de los periódicos. Hablaremos con Rubén, que ha tenido que soportar en solitario una auténtica batalla. En fin, un saludo muy especial también a quienes se están incorporando en directo. Veo a Ángel Trianero, Dominique, Johnny Congo, Mamen Páez, Luc Val, Jorge García Torrego, Mozart Van Allen, Rojo hasta la médula, Libertino Francachela, Enrique Quesada, Zarracuca, Rodri Zeta, Alicia, José Alquebla, Galgo Callejero, Rojo Cabreado, Abad, tantos y tantos amigos que se incorporan en directo y que suponen una suerte de focus group, de CIS particular, de gran familia con la que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarlos. Rubén Sánchez, muy buenos días. Hola, muy buenas, Fernando. Bueno, después del periplo que has tenido que sufrir, después de toda esta secuencia de capítulos que hemos ido observando a través de Internet, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te sientes? ¿Cómo te encuentras? ¿Hay algo de justicia poética en todo esto que ha ocurrido? ¿Y de justicia real? Sí, pues sí, hay justicia, efectivamente, justicia poética, justicia real, alivio por mí, alivio por mi familia también, que lo ha pasado mal, porque no se puede negar que aunque uno tiene claro que no ha hecho nada malo, pues no es plato de buen gusto el encontrarte de repente una mañana toda tu ciudad llena de carteles con tu cara, donde te están llamando corrupto, delincuente, un cartel con tu cara caricaturizada con el rótulo "Se busca", que es lo que Luis Pineda desplegó por Sevilla, por Málaga, donde vive la familia de mi mujer, por Jaén, por bastantes ciudades de la geografía andaluza, intentando hacer creer que yo era un delincuente. Inventó que estaba implicado en la trama de los ERE, en la de los cursos de formación, en el caso de las facturas de UGT Andalucía, me vinculó con actividades pedófilas, con el acoso a mujeres, inventó que mi matrimonio era una farsa y que mi mujer pues casi como que fuera una especie de prostituta que estaba cobrando por ser una pantalla para ocultar mi supuesta homosexualidad, porque también de homofobia podríamos hablar un rato en relación a este señor, y que además mi esposa mantenía relaciones sexuales con mi padre. Todas esas barbaridades salieron de la mente de Luis Pineda y las dijo en público, en Twitter, muchos lo han visto, y también a través de sus publicaciones e incluso medios de comunicación que se hicieron eco de algunas de esas acusaciones de corrupción. Oye, ponnos sobre antecedentes. ¿Por qué empezó todo esto? Porque nosotros sí hemos podido seguir la polémica a través de Twitter con esos tweets cruzados con algunas acusaciones muy graves, como dices, pero ¿de dónde nació todo esto? ¿De dónde partió?
Bueno, yo estaba haciendo memoria y la verdad es que recuerdo mediados de la década pasada con mi querido Alejandro Ávila, el periodista que llevaba un programa económico en la desaparecida Punto Radio. Habitualmente me entrevistaba, también Pineda entraba en esa emisora. Un día coincidimos en la tertulia con Alejandro y escuchaba yo a Pineda decir que Facua era una gran organización de consumidores, honesta, a diferencia del resto del movimiento de consumidores en España. Empezó a lanzar acusaciones de diverso tipo contra otras organizaciones, y por algunas de ellas tengo bastante respeto, sobre todo porque tengo allí compañeros y amigos de hace muchos años, y parecía que quería que yo me alineara con su tesis de que solo Facua y Ausbank éramos organizaciones serias, rigurosas, y no había nada raro detrás nuestra. Tesis que yo evidentemente no le compré porque conocía a Luis Pineda, conocía su trayectoria, su pasado en una banda terrorista de ultraderecha, el Frente de la Juventud, sus condenas por atraco a mano armada, tenencia de armas, etcétera, y bueno, ahí se quedó la historia. Y vi cómo Pineda percibía que Facua no se aliaba con él. Yo, como portavoz de Facua, no entraba en su juego de apoyar a Ausbank, de comprarle la tesis de que era una organización de consumidores honesta, sino que más bien al contrario, Facua se estuvo haciendo eco y estuvo incluso reivindicando las actuaciones contra Ausbank por parte del Instituto Nacional del Consumo de la época de Zapatero para que la expulsaran del registro, porque no era una organización de consumidores, y eso provoca que Pineda empiece a poner en marcha campañas contra nosotros, a inventar que Facua se dedica a cosas turbias, a cobrar el dinero a empresas a cambio de no denunciarlas, a retirarse de causas judiciales por dinero. Es decir, Pineda empieza a trasladar la idea de que Facua era Ausbank. Es una especie de espejo en el que estaba proyectando poco a poco y cada vez más muchas de las cosas por las que ahora está en la cárcel, acusado de una larga lista de delitos, incluidos la organización criminal y la extorsión. A eso le unimos, Fernando, el que yo hago público o recuerdo en Twitter en el año 2012 que hacía justo 30 años de su detención en aplicación de la ley antiterrorista por haber tenido pues una serie de lanzamientos, cócteles molotov para conmemorar el fallido golpe de Estado del 23F. Me hago eco, al cabo de unas semanas me llega una carta del entonces delegado de Ausbank en Málaga pidiéndome dinero, diciéndome que ponga yo una cifra y que valorarán si es aceptable el no llevarme a los tribunales porque entendían que había mentido y había dañado el honor de Pineda. Evidentemente no había mentido, todo lo que contaba estaba en la prensa de los años 80. Yo no le contesto y no me llevó a los tribunales. Lo que hizo fue montarme una campaña de difamación absolutamente brutal que va siendo cada vez más cruenta conforme, por ejemplo, yo publico mi primer libro en 2014, Defiéndete, donde le dedico un capítulo a Ausbank y a Pineda. Y bueno, pues va increciendo en esos ataques que tú conoces bien, absolutamente obsesivos hacia mí. Le contabilizan más de 600 tweets insultándome, difamándome a mí, a Facua, a mis compañeros, amigos, a mi mujer, y bueno, hasta hoy. Es que es una campaña de una virulencia que todos hemos podido ver a través de la red y nos llamaba la atención la capacidad que tuviste para enfrentarla, porque uno no se topa en la vida con personajes así de una forma tan... Es verdad que era obvio lo que estaba ocurriendo, era extremadamente evidente, ¿no? Pero entiendo que en lo personal tiene que ser muy deteriorante. Tú llevaste esto a los tribunales, ¿no? Efectivamente, yo lo llevé a los tribunales, 2 demandas presentadas, 2 demandas ganadas. La primera, además, pues mira, dentro de lo malo hay que destacar que fue una sentencia pionera, y no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, en materia de difamación en redes sociales. La condena a Pineda por 57 tweets fue en los inicios, cuando le ponemos la demanda a través de mi amigo, el abogado David Bravo, pues esos 57 tweets, el juez ordena que los borre, que rectifique, que tuitee 30 veces durante 30 días que me ha difamado y cuelgue en Twitter enlazado el fallo de la sentencia, y bueno, una ridícula indemnización. Ahí sí que la verdad es que el juez pues no calibró, entiendo bien, pero bueno, esa sentencia pionera luego ha sido ratificada por la Audiencia Provincial de Sevilla. Pineda se ha lanzado a un recurso de casación ante el Supremo, que ni siquiera sé si se le va a admitir a trámite, pero en cualquier caso, si es así, confío en que se mantendrá tal cual la sentencia. Y luego una segunda sentencia mucho más contundente, en la que vuelve a condenársele a repetir 10 veces durante 10 días, como los niños que se han portado mal en clase escribiendo en la pizarra, pero en este caso algo muchísimo más grave, que me difamó, a publicar 3 veces en 3 números consecutivos de su revista Mercado de Dinero, pues ese fallo.
No sé si se publicará la revista cuando la sentencia esté confirmada por el Supremo, pero en caso contrario, pues se le obligará, entiendo, por analogía, a publicarla en principales diarios de tirada nacional. También se condena a su director de publicaciones, otro de los detenidos en la actuación, en la Operación Nelson el fin de semana, junto a otros 13 miembros de Ausbank y Manos Limpias, Luis Suárez Jordana. También se condena a Ausbank, porque en esa demanda yo actué contra el negocio, contra la empresa, y además a pagarme una indemnización de 90.000 euros, que no sé si algún día veré. Ya mi abogado está comunicándose con la Audiencia Nacional para notificarle la existencia de esas 2 sentencias aún no firmes, para que la valore en el orden de prelación que existirá de cara a los distintos acreedores de Ausbank. Bueno, el caso es que sufristeis el asedio, el acoso. Lo sufriste tú, lo sufrió también Carlos, el community manager de la policía, Keka Sánchez, un montón de personas que durante años se encontraron en las redes sociales con esta persona y que ahora de pronto os despertasteis con la noticia de la detención y supongo que no te sorprendió mucho, entiendo, ¿no? Pues sí me sorprendió, Fernando. ¿Qué quieres que te diga? Sí me sorprendió. Yo llevo desde el año 1993 en Facua trabajando y intentando defender los derechos de los consumidores, luchar contra abusos de muy diverso tipo, de empresas, de gobiernos, por supuesto entre ellos abusos de Ausbank, que estaba engañando a fin de cuentas a los consumidores, haciéndose pasar por una ONG sin ánimo de lucro y engañando o haciendo que políticos se dejaran engañar, porque le dieron la carta de validez, incluyéndolo en los registros de asociaciones de consumidores a nivel nacional, autonómico, en muchos municipios, donde hoy, por cierto, todavía está. Hoy Ausbank sigue en el registro de asociaciones de consumidores del Ayuntamiento de Sevilla y lamentablemente en los últimos meses y días Pineda se ha hecho fotos con el alcalde socialista Juan Espadas, con la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, con la presidenta de la Junta Susana Díaz. También Ausbank está en el registro de asociaciones de consumidores de Salamanca, donde, por cierto, el responsable de Ausbank allí es un alto cargo del Partido Popular. En Salamanca gobierna el PP. Y bueno, hasta hace un día, hasta ayer, estaba en el registro de asociaciones de consumidores de la Comunidad de Madrid. Por fin lo han expulsado. A mí sí me ha sorprendido la detención. Yo la llevaba esperando desde hace mucho tiempo, pero Ausbank ha funcionado durante 30 años, desde 1986. Por fin ha ocurrido, por fin se ha hecho justicia, pero la verdad es que mucho se ha tardado y poco han hecho nuestros políticos. Él incluso bromeaba sistemáticamente con verte algún día en la cárcel y fíjate cómo... bueno, la historia al final ha puesto las cosas donde en su lugar, ¿no? Rubén Sánchez. Rubén, te queríamos saludar, te queríamos dar un abrazo y muchísimas gracias por atender esta llamada, que sé que tienes que entrar ahora enseguida en televisión. Así que muy buenos días y mucha suerte, Rubén. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo. Bueno, pues Rubén Sánchez, como digo, que tuvo que sufrir en persona el acoso ratificado por los tribunales durante años, en una situación que no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser toparse con una persona así, con un individuo así, y ese acoso sistemático una y otra vez por las redes sociales. Bien, bueno, tenemos otras cosas de los que hablar, aunque este es un asunto que sigue presente en las portadas, entre otras cosas porque, como bien sospecháis, es un asunto que afecta directamente al caso NOS, al caso que se sigue y que afecta a la Casa Real, a la Infanta, y nadie sabe muy bien qué consecuencias puede tener para el juicio a la Infanta. Nadie lo sabe muy bien. Hay intuiciones, hay quien cree que rompe directamente todo el sostén jurídico por una razón. ¿Cómo puedes garantizar que todo el proceso no ha estado intoxicado por las prácticas que ahora están en entredicho, que ahora se denuncian? Si finalmente se demuestra que una organización criminal, una trama criminal organizada estaba detrás del caso del juicio contra la Infanta,
¿Cómo saber que aquellas personas que han sido imputadas o desimputadas no lo han sido porque han pagado o han dejado de pagar? Así que queda todo el caso, queda en entredicho. Es verdad que si la abogada Virginia López Negrete decidiera por su cuenta y riesgo continuar con el caso, se establecería allí una disyuntiva y dado que... Pero que es extraño, porque el fiscal además parece que no es muy partidario de imputar a la infanta, de seguir con esa imputación, pues... En fin, todo hace pensar que esto hace tambalear el caso. Sin embargo, hoy en la portada del periódico El País dice que la investigación a manos limpias no afecta al juicio de la infanta, dice porque jurídicamente, en efecto, se sobreentiende que si el juez y el fiscal ha ido aceptando a trámite las pruebas y los procedimientos, eso es independiente de quién las estuviera presentando. Esas pruebas y esos procedimientos estarían acordes a derecho. También hay quien nos decía esta mañana en la red, hombre, es que incluso un preso puede iniciar una causa judicial, así que estaría por ver. Pero claro, no nos engañemos nadie, tampoco nos hagamos trampas al solitario. Que se sepa que una organización criminal, si es que es así como finalmente puede terminar el caso, está detrás de la acusación, pues hombre, introduce un nuevo matiz, un nuevo elemento, ¿no? Dice el periódico El País en su portada, los bancos cortan el dinero a Ausbank tras las detenciones, entidades financieras que patrocinaban a la asociación cancelan su publicidad al estallar el escándalo de las extorsiones, dice el periódico El País, que lleva este tema como uno de los temas fundamentales de la portada. No es el único medio de comunicación que lo lleva, el periódico La Razón también vemos una fotografía de esta abogada de manos limpias que ahora parece que se desentiende de su cliente, que es quien la había contratado para esto. Ella se presentaba también como abogada titular del Departamento Jurídico de Manos Limpias. Dice, no, yo lo que, como me rotulasen los medios no es culpa mía, decía ayer. Hombre, un poco de cara, porque mientras, de hecho hay algunas grabaciones en las que le preguntan cómo la titulamos, cómo la rotulamos, cómo la presentamos, y es ella la que dice abogada de manos limpias. Así que, en fin, ahora ante tamaño escándalo, está tratándose de lavar las manos, pero lo cierto es que no se puede decir que estuviera muy lejos de la organización. La abogada de manos limpias abre la puerta a renunciar al caso Nos, interpreta sin embargo el periódico La Razón. Dice La Razón que Virginia López Negrete se aferra a la acusación, pero alega que necesita tener una valoración completa para tomar las decisiones correctas. Y yo, aquí, ya os di mi impresión ayer. A mí me resulta muy llamativo, ahora todo el mundo se escandaliza, descubren que en este casino se jugaba, ahora todo el mundo se escandaliza porque Manos Limpias termine salpicado por una acusación de esta naturaleza. A todo el mundo le parece un escándalo, todo el mundo con la lengua afuera y mostrando sus arcadas en los medios de comunicación. Ahora, cuando convirtieron a esta acusación y a este grupo de abogados, cuando los convirtieron sistemáticamente un día tras otro en foco de las noticias, cuando les invitaban a las tertulias, anda que no me he chupado yo tertulias con algunos de estos abogados, cuando les han dado una respetabilidad pública a Manos Limpias, a una organización que ni siquiera era un sindicato como tal, era un pseudosindicato del que no se conocían militantes, una especie de sindicato que pagaba a unos abogados que ahora dicen que no pertenecían al sindicato, que eran abogados externos, pero bueno, hay que estaban por ahí pululando, que se han dedicado a defender las tesis más ultra radicales de Manos Limpias, un sindicato próximo a la ultraderecha, y nos lo hemos encontrado en todos los medios de comunicaciones, invitados a todas las tertulias. Hombre, algo de responsabilidad compartida hay. No nos vamos a engañar, ¿eh? En fin, que dice La Razón en su portada que esta abogada de Manos Limpias abre la puerta a renunciar al caso Nos, que Virginia López Negrete se aferra a la acusación, pero alega que necesita tener una valoración completa para tomar las decisiones correctas. Ayer se presentó como una cruzada de la justicia delante de los micrófonos, diciendo que ya tenía una misión, que la misión era para la gente, que tenía que llevar adelante este caso, que iba a valorar y que en todo caso tenía un compromiso con su cliente de llevar a cabo este caso. Con su cliente entendemos que se refiere a Manos Limpias, porque es el único cliente real que supuestamente le estaba pagando. Suponemos ahora que es que hará el juicio, continuará el juicio en solitario, si acaso.
También portada del periódico ABC con Elvira Rodríguez, dice, directivos de banca e inversión reconocen sus sospechas en torno a la asociación. Siempre me preguntaba de qué vivían, apunta la presidenta de la CNMV. Elvira Rodríguez dice, no me sorprende lo que ha pasado con Ausbank, dice la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la portada del ABC. Es un tema, como digo, que sigue formando parte central, sigue siendo parte central, eje central de la información hoy, colocado, como digo, en todos los medios de comunicación. Bien, también Iglesias se salta los estatutos para blindar sus listas el 26 de junio. Dice el periódico El Mundo en la portada que el líder de Podemos ignora la obligación de ir a primarias para preservar a los candidatos que impuso en diciembre. Acerca posiciones para una alianza con Izquierda Unida, pese a los recelos con Errejón, dice el periódico El Mundo, que interpreta que las palabras de ayer de Íñigo Errejón, que en efecto abogó por mantener las listas tal y como habían sido configuradas. Porque claro, una de las grandes incógnitas es qué ocurrirá si se repiten las elecciones. Y si se repiten, claro, nos encontraremos con que los partidos políticos van a tener que rehacer sus listas. Y elaborar las listas, yo no sé si imagináis el lío monumental que supone, porque son muchas negociaciones con cada federación, cada comunidad autónoma quiere imponer a sus candidatos, tienen a personas que quieren acudir en las listas, unos mejor colocados que otros. Además, en este panorama tan complejo, como nadie sabe muy bien qué resultados van a tener, pues los últimos de la lista intentan subir un poquito sus posiciones, no vaya a ser que se quedan fuera del Congreso de los Diputados. En el PSOE os diré que en los mentideros de la Corte lo último que se maneja es que podrían quedarse fuera algunas personas que fueron muy significadas en las últimas elecciones generales. Se hablaba de Zaida Cantera, que podría quedarse fuera. Su carrera política no ha durado demasiado. También, en fin, se estaban especulando con algunos nombres. Y eso le podría suceder también al Podemos de Pablo Iglesias. Pero dice el periódico El Mundo que se saltarían los estatutos blindando sus listas y manteniendo las mismas que llevaron a las anteriores elecciones generales, ignorando la obligación de ir a primarias para preservar a los candidatos que impuso en diciembre, dice el periódico El Mundo. Ahora vamos a aprovechar y le preguntamos a Pablo Bustinduy sobre este asunto. Pero como digo, ayer Íñigo Errejón se mostraba partidario de mantener las listas tal y como fueron configuradas. Creo que nosotros concurrimos a las elecciones con unas muy buenas listas, competitivas, que integraban personas que venían de mundos muy diferentes, de la sociedad civil, de mundos profesionales, de pertenencias políticas o de ninguna pertenencia política, y que por tanto fueron una muy buena representación tanto territorial como de la transversalidad que buscamos. Y esa fue una de las razones de que obtuviéramos buenos resultados. A mí también me parecería razonable. Así que a la espera de que esa decisión, es verdad que estas son unas elecciones un tanto excepcionales, puesto que están muy cerca de las anteriores y al final podría entenderse que Podemos dicen, son una suerte de segunda vuelta de las otras elecciones y volver a configurar las listas sería un lío monumental, pero está por ver qué es lo que ocurre. En fin, estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás solo. Pablo. Sí. ¿Qué tal? Soy Fernando Berlín. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Radiocable.com. Pablo Bustindiu, responsable de Internacional de Podemos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. Bueno, hoy se presenta esta solicitud para la comisión de investigación sobre el voto rogado. ¿Qué es exactamente lo que estáis pidiendo, Pablo? Pues hoy llevamos a pleno, por fin, y es un día importante para nosotros, una solicitud que había sido un compromiso en campaña electoral para abrir una comisión de investigación cuyo propósito será entender y escuchar cuáles fueron las razones que llevaron a nuestros gobernantes a establecer un sistema para el voto en el exterior que ha producido que millones de nuestros compatriotas se hayan quedado sin votar después incluso de haber pasado por un infierno burocrático. Así que queremos que en la sede de la soberanía popular, en el Parlamento, comparezcan los responsables de aquella decisión, nos expliquen en qué estaban pensando y también que puedan venir pues representantes de los españoles que están fuera, asociaciones de emigrados, que nos expliquen cómo es la nueva emigración que se ha producido después de la crisis, entender cuáles son las variables y las responsabilidades que tienen los poderes públicos y preparar una reforma de la ley electoral pues, que cuente con las necesidades de aquellos que están fuera. Lo que nos llama la atención es por qué a través de una comisión de investigación. ¿Qué es lo que hace pensar que merezca una comisión de investigación? Pues porque no se trata sencillamente de reconocer que fue un error. No basta con modificar solo la legislación, necesitamos que se rindan cuentas y que se asuman responsabilidades políticas también. Es de una gravedad máxima. La Constitución española recoge el derecho al voto y lo protege como un derecho fundamental. Entonces, si nuestros legisladores, por las leyes que han aprobado, han producido una situación en la que millones de personas se han visto privados de su derecho al voto, esto hay que investigarlo, tienen que explicar por qué, tienen que explicar cuáles eran sus objetivos y tenemos que entender bien qué es lo que ha pasado para que nunca se vuelva a repetir. Piénsalo, un ciudadano que no puede votar no es un ciudadano, es un súbdito, es un tema de máxima gravedad y queremos que el Parlamento se abra a escuchar las voces de aquellos a quienes ha afectado. Porque cabría pensar que fue una decisión meditada la de tratar de impedir de alguna manera la votación de mucha gente que se sabía que no iba a ser precisamente partidaria de los partidos que en aquel momento tomaron estas decisiones. A mi entender, solo hay dos opciones. Se trata de un colosal ejercicio de ineptitud para la función pública. Si lo que me dicen es esto ha sido un error y no pensamos que este fuera a ser el resultado, bueno, pues usted no está capacitado para legislar, porque una decisión que acaba en que millones de compatriotas ven lesionados sus derechos fundamentales es de tal magnitud que usted no está capacitado para legislar. La otra opción es que, como sugieres, que fuera una cosa intencionada, y en ese caso estaríamos ante un inmenso ejercicio de prevaricación, es decir, de buscar, de pretender alcanzar estos efectos, de silenciar, de invisibilizar y de abandonar a su suerte a ciudadanos que se han visto obligados a emigrar del país por culpa de una crisis que ellos no habían causado y a las que los poderes públicos, en lugar de apoyarles y acompañarles, lo que han hecho ha sido pues irles retirando sus derechos, empezando por el derecho a la asistencia sanitaria y terminando por el más sagrado de los derechos en una democracia, que es el derecho al voto. ¿Cómo observáis que es la postura de los diferentes partidos del arco parlamentario? Bueno, pues el Partido Socialista ya en campaña electoral reconoció que había sido un error y que había que subsanarlo. Nosotros somos muy escépticos con esa lectura porque, bueno, pues ya en 2009, antes de que aprobaran el voto rogado, la Junta Electoral Central había avisado, había alertado de cuáles serían las consecuencias de tomar una medida en este sentido. Y creemos que no basta con reconocer que fue un error y modificar la ley. Hace falta una nueva ley electoral que aborde, entre otros aspectos, la cuestión del voto exterior. El Partido Popular ha negado la mayor siempre, ha intentado evitar por todos los medios que este tema llegara al Pleno. Evidentemente es un tema incómodo para ellos, aún así esperamos que no se opongan a lo que es una de las funciones clave del Poder Legislativo, que es controlar al Ejecutivo y que es controlar cómo funcionan las leyes y que no se opongan a que haya un debate, a que se escuchen las voces de aquellos que están fuera, a que podamos debatir sobre cuál es la ley electoral que tenemos que tener. Así que yo confío y espero que los demás grupos apoyen esta solicitud. Presentáis esta solicitud para la comisión de investigación, pero lo cierto es que el calendario en este momento es muy complicado. Todo indica que estamos en la antesala de unas elecciones generales, de la repetición de elecciones. ¿Qué posibilidades tiene esto de prosperar? Desde luego, antes de las elecciones entiendo que no, ¿no? Si se repiten elecciones y se disuelven las cámaras, con ellas se disolverán las comisiones de investigación. Aún así, yo creo que es importante que hasta el último minuto sigamos trabajando como si, digamos, la actividad parlamentaria no dependiera de esa decisión. En el caso en que se repitan, e independientemente de cuál sea el resultado,
volveremos a plantearla la próxima legislatura, por supuesto, porque lo importante es sacarla adelante. Así que bueno, creo que a día de hoy va a tener más que nada el valor de un símbolo, y que todas aquellas personas que están fuera y que quizá nos escuchan desde fuera y que han sufrido en sus propias carnes aquello de lo que vamos a hablar hoy, pues por lo menos que puedan ver o sentir por una vez pues que sus problemas están en el Parlamento, que los tienen que escuchar los representantes políticos, y que la política en España ha cambiado, y eso permite que las preocupaciones y los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas pues lleguen allí donde tienen que llegar, que es a la sede de la soberanía popular. De nuevo, ahora desde la Marea Granate nos alertan de que si se repiten las elecciones, problemas otra vez con el censo, enormes dificultades para inscribirse, es decir, otra vez se van a repetir los mismos impedimentos para que pueda votar. Hay una cierta ceguera, Pablo, sobre la nueva emigración, porque quizá este diseño que se hizo para un tipo de votante no tenga nada que ver con el emigrante actual, ¿no? Totalmente, y esa es la base del problema, que es que nuestros poderes públicos ni siquiera han puesto los medios para poder entender lo que está pasando. Esta nueva emigración tiene características propias, la que se ha producido después de la crisis de forma masiva. Es mucho más móvil, cambia de un país a otro, y sabemos que muchas veces está sometida a condiciones de precariedad, de explotación laboral, y sabemos que el sistema consular y el sistema de registro que tenemos es rígido y no sirve para responder a sus necesidades. Entonces es fundamental que lo primero sea aclarar cuál es la situación, para que a continuación los poderes públicos asuman sus responsabilidades. Tenemos que ocuparnos, lo dice la Constitución española, tenemos que acompañar, tenemos que apoyar, tenemos que poner los recursos para facilitarle la vida a nuestros compatriotas que están fuera. Pablo, ya que te tenemos por aquí, hay algunos otros asuntos relacionados con la actualidad que me gustaría que pudiéramos comentar, porque hoy nos ha sorprendido encontrar en la portada del diario El Mundo, a 4 columnas, un titular muy grandilocuente que dice que Iglesias se ha saltado los estatutos para blindar sus listas el 26 de junio. Dice que el líder de Podemos ignora la obligación de ir a primarias para preservar los candidatos que impuso en diciembre, y me gustaría pedirte una valoración sobre esto. Bueno, pues me parece que es un titular tendencioso, que además no refleja la realidad, porque es una decisión que no se ha tomado, entre otras cosas, porque ese escenario, el escenario de la repetición electoral, no está ni mucho menos confirmado, y porque, como te decía antes, de momento y hasta el último minuto nos vamos a centrar en el trabajo parlamentario y en intentar mantener abierta la posibilidad de que haya un entendimiento para formar gobierno y ahorrarnos la repetición de elecciones. Si se confirma que se repiten las elecciones, entonces habrá toda una serie de cuestiones sobre las que habrá que tomar decisiones, y creo que lo que tanto Pablo como Íñigo adelantaron ayer eran valoraciones personales y sencillamente una evaluación de posibilidades. De ahí a construir un titular hablando de que no se respetan los estatutos, etcétera, me parece que es un ejercicio no muy sano de especulación periodística. Por otro lado, me sorprende la preocupación que tienen los medios de comunicación con nuestros estatutos. Creo que la participación en la consulta ha demostrado que tenemos una base social activa, con ganas de participar, con ganas de movilizarse, y digamos que el proceso que lleve a unas nuevas elecciones, si es que se confirma, será, como todos los que han sido en Podemos, objeto de debate, de discusión, de intercambio, y alcanzaremos una solución pensando en el mejor interés de nuestro país y las mejores posibilidades para ese ciclo electoral. Así que me parece que es adelantar acontecimientos, tergiversarlos, poner en pasado algo que todavía está en futuro, y un ejercicio no muy sano de aportación al debate público en nuestro país. ¿Personalmente crees que debería haber primarias? Pues si te digo la verdad, no lo sé, no lo he valorado con todos los elementos todavía, porque todavía no estamos en ese escenario. Es verdad que estas elecciones, si se repiten, serían unas elecciones muy atípicas, serían unas elecciones que serían casi, lo hemos dicho varias veces, pues como una segunda vuelta de las elecciones del 20 de diciembre, y creo que habría que minimizar en ese escenario, pues ya se ha hablado varias veces, pues el coste para el contribuyente, el gasto, y que habría que intentar plantearlas en los términos más sencillos y más llevaderos para que la ciudadanía, si se tiene que volver a expresar, pues lo haga en condiciones de la mayor facilidad posible. Pero vamos, creo que es algo que tendremos que evaluar en las próximas semanas. A priori, a mí no me parecería mal que se repitieran las listas con que concurrimos, porque creo que dieron prueba de su valía,
tanto las elecciones como los meses de actividad parlamentaria que llevamos, pero como todo en Podemos, será una decisión que discutiremos, valoraremos desde distintas perspectivas e intentaremos tomar la mejor decisión posible para el proyecto. Te veo muy cauto con lo de repetir o no las elecciones. ¿Tú crees de verdad que todavía hay una sola posibilidad para el pacto? Pues yo he sido escéptico desde el principio, pero en realidad ayer, una vez más en el Parlamento, votamos una serie de cuestiones y bueno, pues Ciudadanos en algunas acompañaba, en otras se abstenía, como ha venido sucediendo, y sin embargo las ganamos todas. Entonces, vez tras vez se ha ido visualizando en el Parlamento que esa mayoría de progreso que podría desbancar al Partido Popular y dar lugar a un gobierno de coalición, pues que existe y que se manifiesta además naturalmente en la vida parlamentaria. Entonces, ayer cuando estaba viendo esas votaciones, sentía esta especie de, pues una mezcla de frustración, pero quizá de esperanza todavía, de decir, bueno, pero si es que los números están ahí, y estoy convencido de que hay mucha gente en el Partido Socialista que está haciendo la misma reflexión. Entonces, pues yo espero que se lo puedan replantear, porque creo que sería lo mejor para el país, evitar esas elecciones, evitar la posibilidad de que el PP saque una mayoría en el segundo intento y conformar un gobierno de coalición para abrir un tiempo nuevo en nuestro país. Pues Pablo Bustinduy, responsable de Internacional de Podemos. Pablo, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Muchas gracias a ti y un saludo a tus oyentes que te estén oyendo desde fuera de nuestras fronteras. Radiocable.com. I've had too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock. Too early to be kissing outside. It's hard to fight it though. Oh, when your eyes are that blue. And I don't care if all New England knows that I want you, 'cause I do. A ver, que estoy leyendo un comentario de Rojo Cabreado y lo voy a matizar porque no te comportes tampoco como un hater, Rojo Cabreado. Vamos a ver, hacía un comentario antes sobre cómo podría afectar al caso de la Infanta el hecho de que Manos Limpias sea considerada una organización cuasi criminal y que sus líderes estén en la cárcel, y dado que son ellos los que impulsan la acusación popular, ¿de qué forma podría afectar? Hay un debate que es jurídico. Si me preguntas a mí personalmente qué me parece, te digo que es desastroso para la justicia que la Infanta quede impune, o por lo menos que no sea juzgada. Para mí creo que es un desastre, creo que cualquier persona con sentido común, pero ojo, un momento, no vayas a pensar que esta es una posición de izquierdistas melenudos. Es que ayer escuché a gente muy monárquica en la televisión diciendo que para la Casa Real ese sería el peor escenario, porque ellos preferirían una sentencia absolutoria. Porque si no es juzgada, todo el mundo va a interpretar que algo han tenido que ver los servicios secretos, que desde luego a estas alturas suena bastante verosímil que alguien haya puesto una operación en marcha, una operación de limpiado, y se haya llevado por delante a dos organizaciones como Ausbank y como Manos Limpias, de las que existían desde hace muchos años sospechas bastante fundadas sobre las actividades a las que se dedicaban, ¿no? Pero qué casualidad que se haya puesto en marcha ahora una operación policial a solamente 2 meses de terminar el juicio. Una cosa es independiente de la otra, no me seas tú tan maledicente como Maruenda. Yo lo que digo es que el juicio de la Infanta debería seguir por una cuestión de pura y estrictamente justicia, porque es necesario que se aclare si la Infanta y su familia han estado malversando dinero público y escaqueándose de la hacienda pública. Eso me parece que no hay persona que defienda lo contrario, vamos, me parecería una indignidad defender lo contrario. Ahora ya, obviamente que una organización criminal ponga en marcha una acusación hace que el caso se tambalee, pero no por lo que se está discutiendo del caso, sino porque ¿cómo sabemos ahora que Tejero, por ejemplo, que ha sido desimputado por sorpresa hace unas semanas, cómo sabemos que no fue desimputado por esta organización porque ha pasado por caja? ¿Cómo lo podemos saber ahora cuando las acusaciones que se están recibiendo son de esta naturaleza, ¿no? ¿Cómo sabemos que estas acusaciones se han puesto en marcha, se han desarrollado porque otros se negaron a pasar por caja, ¿no? Y lo que quiero decir es que esto, en términos jurídicos, hay un debate. Ahora, si me preguntas a mí personalmente,
no seas tan malvado, además con ese tonillo que has empleado, rojo cabreado, que ahora lo hablaré yo personalmente contigo, no seas tan malvado pensar que yo puedo tener el más... A mí, como comprenderás, me es absolutamente irrelevante. Yo soy republicano y creo además lo defiendo públicamente, y además creo que cualquiera que la haya hecho en este país tiene que pagarla con luces y taquígrafos, y mucho más en el caso de la Casa Real, que además tiene un papel en la vida pública de este país bastante claro y bastante injusto, por cierto, por venir de donde vienen. Así que yo creo que, en mi opinión, que tenga ya que expresarle en estos términos, no sabía yo que estuviera hablando para... Así que, en fin, me doy por explicado porque he visto que tanto tú como algún otro estaba ahí introduciendo comentarios un poquito así, rollo bullying. Ahora ya hablaré contigo. Ahora, lo que sí que es verdaderamente llamativo, más allá de, como digo, es que hace años, hay denuncias más o menos cubiertas y otras muy explícitas, como las que ha lanzado Rubén Sánchez, sobre las actividades de tanto Manos Limpias como Ausbank, y ahora parece que todo el mundo es sorprendido con este asunto. Los primeros, la policía, anda, que no tenían indicios en el pasado. Cabría preguntarse dos cosas. Uno, ¿por qué no se iniciaron acciones antes? ¿Por qué hemos llegado a donde hemos llegado? Y en segundo lugar, ya es llamativo que se produzca a solo 2 meses del fin del caso de la infanta, ¿no? Y hay quien quiere ver una relación con eso, ¿no? Dice, pues se han puesto en marcha el aparato del Estado, y cuando se pone en marcha con una eficacia demoledora, ¿no? Se los ha llevado a la cárcel en 48 horas. Dicho lo cual, es independiente del caso de la infanta, y habrá que ver qué consecuencias jurídicas. Para mí, y he escuchado incluso a Jueces para la Democracia y otros tantos muy preocupados con esta deriva, ¿no? Además, oye, a Manos Limpias ha iniciado muchos otros casos, y en fin. Pero bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Y mientras tanto, aquí hay un debate enorme, una polémica enorme, porque el gobierno sigue negándose a ser sometido al examen parlamentario. Sabéis que hoy tendría que haber tenido lugar una nueva sesión parlamentaria de control al gobierno, pero otra vez dan la callada por respuesta, huyen. Rafael Hernando dice que no tienen por qué estar sometidos al control de los parlamentarios. No creemos que tenga sentido hacer sesiones de control al gobierno cuando además la Cámara ha aprobado por mayoría, con nuestro voto en contra, evidentemente, de plantear un conflicto que debe de resolver el Tribunal Constitucional. Así que veremos. No va a haber tal sometimiento, pero sí se va a dar unos pequeños turnos a los grupos parlamentarios para que puedan expresar en 3 minutos, expresarse en 3 minutos, ¿no? Pero esto supuso ayer que se concentraron todas las críticas de los grupos parlamentarios en torno a este escaqueo del gobierno del Partido Popular. Nosotros no solo nos habría gustado para poderle formular esas preguntas, nos hubiera gustado porque es una buena noticia que el gobierno cumpla con sus obligaciones. Pero que este gobierno ignore a un Parlamento estando en funciones es el corolario perfecto de una legislatura caracterizada por el desprecio absoluto al parlamentarismo. Los trabajadores y los ciudadanos hacen su trabajo. Por las mañanas se levantan, van a su trabajo y por eso les pagan. Y los ministros del Gobierno de España no hacen su trabajo y, sin embargo, sí les pagan. Y en el ámbito de las noticias de información general, así de la agenda setting, de los grandes titulares, también continúa todavía la polémica sobre José María Aznar, que dice que va a denunciar ante la Fiscalía la filtración de Hacienda de sus irregularidades. Qué curioso, qué escasa repercusión ha tenido en España. Fijaos que incluso en la prensa internacional ha sido recogida la multa de Hacienda a José María Aznar. Y aquí los periódicos han pasado planeando por encima, en silencio. Apenas ha tenido repercusión, pero la poca que ha tenido a José María Aznar parece ser que le ha molestado mucho. Y a juicio de Rafael Hernando del Partido Popular hace bien, porque
¿cómo se puede entender una filtración de datos privados como los de Hacienda? En este caso el señor Aznar ha decidido, a mi juicio, de forma sensata, denunciar lo que es una filtración que yo considero que es intolerable porque todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eso se tiene que investigar. No, todos los ciudadanos no somos iguales ante la ley. Juan Carlos Monedero tuvo que sufrir las descalificaciones sistemáticas un día tras otro, por cierto, de Rafael Hernando, de todos aquellos que se han mostrado ahora tan escandalizados, incluso la vicepresidenta del gobierno, que han estado utilizando la filtración de esas informaciones desde hace meses, por no hablar de otras tantas filtraciones relacionadas con los pagos, con los cobros de diferentes cargos de Podemos, ¿no? El caso es que, claro, todavía todo esto pues viene salpicando a las escasas horas que quedan ya para configurar una suerte de pacto, si es que es posible. Escuchábamos a Pablo Bustinduy todavía creyendo que podía haber una posible expectativa para llegar a un acuerdo. Parece muy difícil. Y ayer le preguntaron a Teresa Rodríguez y dijo algo en lo que yo creo también que tiene razón. Dijo, el PSOE pensaba que nos íbamos a doblegar. Pensaba que en el último minuto nos iba a entrar pánico escénico y íbamos a terminar pactando cualquier cosa. Y eso no es así. Y pensaban que íbamos a estar sometidos a las mismas tensiones habituales de los procesos de investidura, de que cuando llegan los últimos días, pues de repente el discurso de la pinza o alguna jugada comunicativa y mediática potente pudieran hacer que doblegaran nuestra voluntad y nuestros principios. Creo que pensaron, el Partido Socialista apostó todos los huevos a esa cesta, a la presión de la última semana de la investidura. Con esta consulta ya saben con claridad con quién se están jugando los cuartos. Tiene algo de razón Teresa Rodríguez. Yo ya lo he manifestado aquí para enfado de algunos amigos socialistas, cuando decía que el Partido Socialista lo que no puede ofrecer solamente es sometimiento. Dice, yo, por mi parte, ¿tú qué es lo que ofreces? Tú ofreces tu respaldo y yo te ofrezco sometimiento. Porque no hay manera de pactar nada así. Hay una gran incomprensión. Es verdad que hay una batalla de dos espacios políticos, una batalla por la supervivencia, en algunos casos interna, como le ocurre al Partido Socialista. Es verdad que Podemos ha manifestado públicamente querer el espacio del Partido Socialista, y hay una resistencia obvia, natural y lógica también por no ceder ese espacio. Pero lo que no puede ser es que el ofrecimiento del Partido Socialista, porque la gente es perfectamente consciente de cuál ha sido, sea exclusivamente eso, ¿no? Baje usted la cabeza que ya le doy yo algo. Y ofrecerle, como le ofrecieron a Podemos, como si fuera exclusivamente el ámbito de su interés, algunos ministerios sociales, ¿no? Y Podemos llegó a la negociación diciendo, no, oiga, es que yo quiero gestionar la economía de este país, porque creo que lo que hay que cambiar es la economía de este país. Y uno podrá estar en acuerdo o en desacuerdo con esa exigencia, pero es de una legitimidad absoluta, ¿Por qué no va a poder exigir un partido político las áreas en las que quiere, cuando además solamente están separados por 300.000 votos? Y yo creo que esto los ciudadanos lo han entendido perfectamente. En fin. Bueno, esto es lo que se refiere a los grandes titulares en los medios de comunicación, pero sabéis que hay dos agendas. Una es la agenda setting, donde habita el ruido, y una agenda diferente, la agenda de la cafetera, donde reside el sosiego. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sí.
La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Desvelar el misterio porque voy a parecer un maleducado y me estáis preguntando, me dicen, ¿por qué no has saludado todavía a María? María ha tenido que venir en piragua, ha navegado en piragua por la M30 y por la M40 y entonces ha llegado hace unos segundos. Sí, bueno, de hecho, estoy viendo por aquí que lo habéis comentado, Rojo Cabreado ha puesto un mapa y todo, y de hecho Zarracuca dice, en la M40 van a empezar a circular en piragua. Hoy sí que tiene que estar enfadada por el tráfico, María. Pero bueno, no he venido enfadada, sino que he venido con muchas ganas. No pasa nada, María, pues estar enfadada tampoco. El que se ha trincherado aquí, el que se ha escondido detrás de la mesa soy yo. Yo cuando te he visto ahí, cuando he visto los mensajes que me iba enviando, he dicho, Dios, la que me va a caer. No. Porque llueve, Dios mío, me va a caer gorda. Así vivo, con este pánico. No, es broma, pobrecita, que la que se ha comido el atasco ha sido ella, así que, en fin. Bueno, el caso es que Público.es, vamos a ver las portadas de los diarios digitales. Público.es dice, Hacienda analiza una nueva lista de españoles con cerca de 8.000 millones en Suiza. Dice también Público.es, la mujer de Felipe González figura en los papeles de Panamá. María del Mar García Vaquero gestionó una cuenta en Suiza a través de una sociedad afincada en un paraíso fiscal en 2004, cuando todavía no era pareja del líder socialista. Dice Público.es en su portada, una información que desvela hoy el Confidencial.com, también derivada de esos papeles del despacho en Panamá, Mossack Fonseca. Ahora los comentaremos. Pero el caso es que ayer Felipe González, precisamente, que tenía un acto, le preguntaron a la salida del acto sabéis que había salido una información que uno de los mejores amigos de Felipe González había gestionado 50 sociedades offshore, y le preguntaron por este asunto. Acabo de ver que ha salido mi amigo Barderas, que ha salido por el hecho de ser mi amigo, según he visto en la nota, lo he visto un momento en la televisión, y quiero declarar que lo que es verdad de esa información, en lo que yo conozco, es que es mi amigo y va a seguir siéndolo. Y es por eso por lo que paga el precio, después de 30 años de vivir fuera, de abrir una información. Por tanto, hay desde cosas muy serias hasta cosas que no se sostienen. Bueno, pues ayer era esa información, pero hoy, como digo, esta información a la que se refiere la portada de Público, y que el Confidencial.com desarrollaba a la vista de los papeles de Panamá. Dice, el negocio offshore de Mar García Vaquero, actual mujer de Felipe González. La información interna del bufete panameño indica que García Vaquero gestionó una cuenta en Suiza a través de una sociedad afincada en un paraíso fiscal en el año 2004, cuando todavía no frecuentaba al líder socialista, dice el Confidencial.com. Y también, ¿sabéis esta información que destaparon ayer? Mr. Pepe Jeans ocultó una colección de arte de 16 millones de euros. También el arte ahora irrumpe como una forma de opacidad fiscal, no solamente dinero contante y sonante, sino que a través de obras de arte que se estarían ocultando al fisco, pues se van manejando por ahí en diferentes paraísos fiscales. Y Barderas, vinculado a los ERE, gestionó 50 offshore, además del nombre de Corina. Dice de Bertín Osborne a Corina, estos son todos los implicados. En el caso de Corina, que ayer salió el nombre también como persona que había gestionado alguna sociedad próxima al paraíso fiscal de Panamá, a mí hay un asunto que me parece gravísimo, porque todavía no ha quedado claro cuál es la naturaleza de la relación entre Corina y el rey.
Es verdad, se ha hablado de una relación personal, en cuyo caso a mí esa parte me interesa bastante poco, pero sin embargo creo que sería conveniente que los ciudadanos supiésemos si la relación personal iba más allá de lo personal, si estaba también implicaba al ámbito de los negocios, en cuyo caso nos gustaría saber en qué naturaleza de negocios y de conversaciones participó Corina, para qué y de qué manera se benefició o no el rey. Y esto mientras no sepamos la naturaleza de los negocios del rey, que por cierto, esta misma semana la revista Proceso Mexicana abría con esa incógnita, precisamente al hilo de que la hermana del rey haya aparecido en los papeles de Panamá, y decía, ¿por qué en España se habla tan poco de esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Es que acaso los ciudadanos españoles no tenemos derecho a saber la naturaleza de los negocios del rey, si es que los ha tenido? ¿Es que no tenemos derecho a saber cómo una persona que se presupone tan cercana al rey, cuál era la naturaleza de la relación con nuestro país, con el Estado de este país, dado que él es el jefe del Estado? ¿Ha sido una cosa exclusivamente personal? ¿Ha habido otros negocios de los que tengamos que tener conocimiento? Creo que sería conveniente que lo supiésemos. Lamarea.com, Nepal, un año entre ruinas. En abril de 2015 un terremoto dejó 8.000 muertos y multiplicó la miseria en uno de los países más pobres de Asia, dice Lamarea.com. Infolibre.es, Hacienda devolvió al Grupo Santander 1.236 millones de euros en el año 2013 y 2014 por el impuesto de sociedades. Al Banco Santander le salió a devolver la declaración del impuesto de sociedades. Dice Infolibre.es, el primer año el fisco debió reintegrarles 690 millones de euros y el segundo 546 millones, pese a haber sumado 10.000 millones de beneficios en esos dos ejercicios. Y, por último, el diario.es, una carta de 3 médicos a la Xunta libró de la muerte a un paciente con hepatitis. El enfermo logró salvarse gracias a la perseverancia del equipo médico del Hospital de Santiago, que se saltó el protocolo oficial por la pasividad de la administración autonómica. Y también en un vídeo, Mario Cortés, activista y ex enfermero de hepatitis, fundó la plataforma de afectados que logró que el gobierno financiara los tratamientos. Los políticos han sido los responsables de muchas muertes por hepatitis C, dice en esa videoentrevista con eldiario.es. Bueno, estás escuchando La Cafetera. También, además, a través de ese hashtag, La Cafetera no se regenera, en el hashtag que hemos elegido hoy para el programa, vosotros estáis enviando noticias sobre las que queréis que coloquemos el foco, María. Sí, hoy quería abrir la agenda de La Cafetera con una noticia que me pareció muy interesante, además, y nos la habéis hecho llegar bastantes personas. Ayer se votó sobre bajar la edad de voto de los 18 a los 16 años. Y fueron PP, Ciudadanos y PNV quienes votaron en contra, mientras que PSOE, Podemos, Democracia y Libertad, Compromís, Izquierda Unida y Coalición Canaria votaron a favor. Es verdad que son votaciones que no sabemos hasta qué punto van a trascender. Entonces, bueno, pero es curioso, ¿no? Simplemente que se plantee si bajar la edad de voto en España. Esto es un sinvivir, nos decía Alicia en Marea. Nos informaba de cómo Compromís denunciaba una cuenta offshore del PP valenciano. Según informa el periódico y según decía Compromís, los conservadores tendrían 2 cuentas bancarias, una de las cuales operaba de manera oculta sin ningún tipo de control del Tribunal de Cuentas. Todo esto según la versión del partido de Mónica Oltra, que además aseguran que el PP entonces habría acudido a las elecciones municipales, digamos, dopado. Pedro V, además, nos recuerda la noticia de Infolibre por la que nos hemos enterado de que, seguramente lo hayáis comentado, de que Bruselas investiga cómo se gastó la Comunidad de Madrid 24 millones en ayudas en 6 años. Según Infolibre, la Comisión Europea habría incluso interrumpido este pago de 24 millones procedentes del Fondo Europeo del Desarrollo Rural para proyectos de la Comunidad de Madrid por eso mismo, porque está auditando cómo se gastó el gobierno regional de las legislaturas de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. Y para finalizar, quería terminar con el tema que, por desgracia, nos sigue ocupando, porque todavía no tiene, digamos, una solución. Pero bueno, Charo Chamizo nos cuenta que la Unión Europea desbloquea 83 millones de ayuda para ACNUR, Cruz Roja y otras ONGs que asisten a refugiados en Grecia. Así lo anunciaban este martes, lo anunciaba la Comisión Europea, que destinaría este dinero para
financiar proyectos de ACNUR, Cruz Roja, como hemos dicho, otras 6 ONGs que asisten a miles de refugiados en Grecia, y que esto ha sido sobre todo tras el cierre de las fronteras en la ruta de los Balcanes. Y en el caso de España nos llega una información que nos envía Spice Carmelus al respecto. Además ha sido publicada en varios medios, en La Vanguardia, en el ABC, en El Español, y resulta que es una información que dice que 4 diputados de Podemos se encuentran en huelga de hambre desde el sábado pasado contra el acuerdo sobre esto mismo, sobre refugiados. Así nos lo hacía llegar, como he dicho, Spice Carmelus, y esta es una noticia que habría dado a conocer que los diputados de Podemos, Pedro Arrojo, Jorge Luis Bail, Eduardo Santos y Miguel Anxo de Marea, se encuentran en huelga de hambre por, dice, un rechazo al vergonzoso acuerdo de la Unión Europea y Turquía en materia de refugiados. Sobre estas informaciones y muchas otras iremos recopilando a medida que vayáis utilizando el hashtag. Muchas gracias. Es que estaba leyendo una información de algunos mensajes que nos habéis enviado y efectivamente estaba tratando de buscar más información porque... Segundo caso de dimisión de un responsable de Ciudadanos por los papeles de Panamá. No esperéis encontrarlo en ninguna portada, no vaya a ser, a ver si Metroscopia pregunta de la próxima vez en sus encuestas. El diputado de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, José Luis Juste, ha presentado la dimisión de su cargo en el Parlamento Autonómico después de trascender que figuraba como director de una empresa con actividad en Panamá, según ha anunciado el propio diputado. José Luis Juste, que era también subdelegado territorial de Ciudadanos en Zaragoza, también ha renunciado a este cargo orgánico en el partido. Dice que ha dimitido por el bien de Ciudadanos, según ha dicho Susana Gaspar, que ha precisado que Juste renuncia a todos los cargos. Aparece como director de Empresa Balboa y Servicios, sociedad que pertenece a su hermano, que reside desde hace años en Panamá, y ha asegurado que fue designado director para proteger los intereses familiares en el caso de que su hermano sufriera algún percance. Dice que lo más oportuno era que renunciase. Hace poquito dimitía el coordinador de Ciudadanos Rioja, también en estos mismos días, por su vinculación con los casos, con los papeles de Panamá. También Oteiza dijo que con su familia, se fue con su familia a residir a Panamá en sacar adelante el negocio, y presentó su renuncia después de conocerse ante la opinión pública su vinculación con 2 sociedades en Panamá, aunque su nombre no aparecía directamente en los papeles de Mossack Fonseca. Pero en fin, 2 casos de ciudadanos del partido político que han aparecido vinculados a los papeles de Panamá, que han tenido que dimitir y que no han ocupado una sola línea. Fijaos, llamativamente, sorprendentemente, quien más ha colocado el foco sobre este asunto ha sido el periódico La Razón, que supongo que esto algo significa. También lo hemos visto en El Confidencial y en alguna página interior del periódico El Mundo. El resto, como si no fuera con ellos. En fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Buenos días, Resistencia. Estaría bien que el gobierno que surgiese de unas nuevas elecciones o de un pacto a la valenciana hiciera pagar a todos los diputados y senadores del PP el dinero que les estamos pagando ahora en este tiempo de descuento, que dicen que no tienen por qué dar cuentas a nadie porque están en funciones. Que devuelvan lo que nos han robado. Buen miércoles. Hola, cafetera. El tema de los refugiados es algo que me inquieta, me revuelve por dentro y me avergüenza como europea. Y la verdad es que me gustaría ir para allá de voluntaria, pero hasta que eso sea posible no quería estar de manos cruzadas. Y se me ha ocurrido una idea, quería compartirla con vosotros para ver si os unís y me ayudáis a llevarla a cabo. Me encantaría organizar un concierto benéfico, pero un concierto a lo grande, con varios artistas y quizá vender dentro camisetas o cualquier cosa que se nos ocurra. Y por supuesto me encantaría que estuviera presente Fridonia y que pudiera servirnos como fiesta de la resistencia, pero sobre todo fiesta de la solidaridad. Y creo que no hay mejor idioma ni más internacional que la música para conseguirlo.
Y bueno, sé que va a ser un follón organizar algo así. Y aunque ya tengo algunas ideas en mente, pues cualquier ayuda será bien recibida. Así que bueno, ahí dejo la idea. Un besazo a todos y que no pare la resistencia. ¿Qué decías, María? No, que justo se me acaba de ocurrir que podemos ir proponiendo cosas. Utilizamos un poco el hashtag, si queréis, y vamos proponiendo ideas y las vamos recopilando esta semana. Aunque no llegue, no sabemos a qué puerto llegarán, pero ¿qué te parece? Pues ahí queda abierto el hashtag, la cafetera. No se regeneran, si queréis utilizar, si os ocurre aportar ideas para esta iniciativa de Pilar Panterita. Si os gusta esta iniciativa o otras iniciativas que se os puedan ocurrir en torno a este asunto, pues tenéis este hashtag, la cafetera no se regeneran, a través de Twitter. Podemos ir recopilando estas ideas y ver, dicen por aquí, sería una idea cojonuda, una gala benéfica, en fin. Bueno, pues podemos ir planteando ideas como esta, muy interesantes, a ver qué va surgiendo de ahí, u otras ideas que puedan surgir, que se os puedan ocurrir. Bueno, que Podemos, por ejemplo, hiciese una campaña concienciando a la gente de que no solamente se tiene que votar al Congreso de los Diputados, sino que también se tiene que votar al Senado. Eso, no sé, es que la gente está muy confundida. Buenos días, Resistencia. ¿Qué tal, Fernando, María? Pues la verdad es que después de 120 días que Pedro Sánchez pida un último esfuerzo para alcanzar un acuerdo, ya me parece ya hasta ridículo. Pero bueno, así es como estamos. El PP escondido como un avestruz, el PSOE un partido que demuestra una indefinición total, Ciudadanos nadando en medio del océano, y Podemos pues primero pidiendo cargos, error en el que también cayó Ciudadanos, y luego poniéndose la piel de cordero, renunciando a casi todo. En definitiva, los cuatro han hecho el ridículo. Y como en este país no hay cultura de pactos a nivel nacional, pues vamos para bingo. Así que nada, iremos a nuevas elecciones, que las diseñen de manera baratita, que no estamos para dispendios. Un abrazo para todos, feliz miércoles. Bueno, yo te diría que están un poco sobrevalorados los pactos, que también ha sido un intento de marco, de discurso que han introducido algunos. Cuando hablaban de pactos, en realidad hablaban de cesiones del de enfrente. Así que, en fin, bueno, mañana veremos a ver cómo se va concretando. Ya el tiempo se va agotando, desde luego parece que las escasísimas posibilidades que hay de llegar a algún tipo de acuerdo, pero se van limitando poco a poco. Nos vamos a marchar, mañana volvemos. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, de verdad, en este día tan lluvioso, tan espeso, tan gris, tan plumizo, pero sabéis que al final, detrás de las nubes, siempre se encuentra el sol. Así que echadle un poquito de optimismo a la jornada y que vaya muy bien. Mañana más. Adiós, gracias a todos. Adiós, Mary. Adiós. ¿Qué? No, vamos. No, quería finalizar un poco el programa simplemente diciendo, hoy hemos hablado del voto rogado. Nos enfrentamos a unas nuevas elecciones. Estoy escuchando mucho, al menos entre mis círculos, y lo entiendo, hay mucha gente que dice, yo, mira, me he cansado, no voy a ir a votar porque no se lo merecen. De verdad, es que al final votar es incluso propio egoísmo ciudadano. Pensar que mucha gente no puede hacerlo desde fuera de España y nosotros lo tenemos al lado del colegio, aunque creáis que es injusto, que no tienes ganas de votar, por favor, hacerlo, porque es que al final todo esto tiene consecuencias, sí, y creo que todos tenemos que votar, sobre todo por quienes no pueden votar. No, que además yo no me quiero ni imaginar cómo puede ser el día siguiente de las elecciones generales. No me quiero ni imaginar, porque además, si las encuestas son como parece, si los resultados son como dicen las encuestas, que eso tampoco que sea muy viable en este momento, pero si las encuestas son así, da pavor, da pánico. Así que, en fin. Todos a votar. Hay que votar. Lo que queráis. Muchas gracias a todos. Adiós, pasadlo bien. Adiós.